Seguimos nuestros diálogos en las tardes de Brújula Internacional, por ahora olvidándonos un poco del mundo exterior, aunque siguen las noticias internacionales. El mundo sigue andando. Precisamente hoy se reúnen los miembros de la OTAN en Turquía con un problema inmenso entre Estados Unidos y la Unión Europea. Igualmente celebran los funerales del Ayatollah Jamenei, inmensa manifestación popular. Sigue la política de Estados Unidos, pero nosotros tenemos que hacer la reflexión sobre un hecho que nos ha golpeado tanto como fue el terremoto, la dupleta ese terremoto de Caracas, único y exclusivo, de la manera en que sucedió y que todavía no vemos las consecuencias completas. Hablábamos con la vicerrectora de la Universidad Central más en el campo de la ingeniería, de la física, de la matemática, con Jesús Macéis, que es politólogo, esa dimensión política, psicológica, filosófica del desastre, los terremotos, que son inmanentes al ser humano, ¿no? Sí, en donde está la fragilidad del ser humano, pero también la resiliencia. Bueno, primero, Julio César, gracias, buenas tardes. Bueno, un pésame a todos los venezolanos por esta situación tan lamentable. Ahorita va a ser muy importante la cooperación internacional, tanto desde el punto de vista multilateral como desde el punto de vista multilateral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista bilateral, las donaciones que van a dar los países que tienen más experiencia en esta área, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, India, China, etcétera. Y desde el punto de vista multilateral, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Entonces yo creo que todo esto se debe agrupar en un fondo internacional humanitario de la reconstrucción de Venezuela, que debe ser bien manejado, con transparencia, con buena gobernanza, para que justamente los recursos vayan canalizados a la fase primero de atención a los heridos, a las personas en sus necesidades básicas, y después en la segunda fase, que es la reconstrucción no solamente de las viviendas, de las edificaciones, sino de la infraestructura en general. Lo que tú decías, la transparencia, decía la rectora, la vicerrectora de la Universidad Central de Venezuela, que está llegando mucha gente a ofrecer recursos. Pero claro, instituciones como la Universidad Central es muy creíble. Ojalá que hubiera una instancia también muy transparente donde todos los recursos se manejaran sin ninguna duda, ¿no? Bueno, ahorita el gobierno tiene una gran responsabilidad, no solamente de tener un gran criterio de amplitud, un gran criterio de pluralismo, sino de dejarse apoyar, de dejar y oír a las personas que saben sobre este tema. Por ejemplo, hace más de 22 años, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón emitió un estudio justamente circunscrito al área metropolitana sobre la parte sísmica, la parte de suelos de 3 municipios de Caracas, Chacao, Sucre y Baruta. Se circunscribió, pero era un estudio también muy amplio, también dirigido a Vargas. Esto se hizo en el año 2000. Bueno, ese informe quedó engavetado, no se utilizó y, bueno, ¿quiénes son los responsables? Las autoridades nacionales y regionales de esa época. Precisamente con el deslave de Vargas hubo discriminación en la asistencia internacional, en aceptar Estados y otros no. Ahora se han abierto las fronteras, ha venido gente de todos los países, inclusive con los quienes no tenemos relaciones diplomáticas, caso de Israel. Llegaron y fueron recibidos muy bien, atendidos, y son experiencias que hay que aprender. Ojalá que haya esa apertura en todo, ¿no? Es que tienen experticia técnica y ahorita tienen que privar lo técnico sobre lo político. Por ejemplo, en el terremoto de Caracas en el año 67, la cabeza que coordinó y manejó y dirigió todo el proceso de reconstrucción del área central de Venezuela, sobre todo Caracas y el litoral en menor medida en aquella época, fue un gran ingeniero, Leopoldo Sucre Figarela. Bueno, ¿quién es nuestro Leopoldo Sucre Figarela hoy en día? Yo no sé dónde está, pero yo no lo veo. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar con criterios de amplitud y, sobre todo, coordinadamente con la cooperación internacional que ahorita va a venir en grandes proporciones. Fíjate que en la parte deportiva también ha habido cooperación internacional de los equipos de fútbol, de los equipos de béisbol en Estados Unidos. Algunos futbolistas han donado de su propio bolsillo dinero. Neymar donó $200,000 de su propio bolsillo. Y gestos simbólicos como unas camisetas firmadas por Ronaldo, por ejemplo, para un niño que solicitaba. Es decir, hay una asistencia internacional y va a ser más creciente la ayuda internacional, pero tiene que haber una buena conducción. Sí, tiene que haber una buena coordinación y un gran sentido de amplitud
ahorita es que justamente se ve dónde están los líderes, el talante de los líderes, y eso es muy importante en esta hora tan aciaga para la República, ¿no? Bueno, tú eres estudioso de la ciencia política, eres profesor. Estos son fenómenos naturales, pero también tienen su dimensión ideológica, política. Es donde la política tiene que servir a la ciudad, al ciudadano, al ser humano. Claro, es que es ahorita del mayor servicio a la comunidad, que es la que se ve más afectada, en menor medida Caracas y en mayor medida Vargas. Entonces, las autoridades regionales y locales de Vargas tienen una gran responsabilidad de ahora en adelante en los estudios de suelo que se van a cometer, en los permisos que se van a cometer, dónde construir viviendas residenciales, recreacionales, etcétera. Entonces, para que no pase lo que ha pasado en Vargas, que más de 300 estructuras se cayeron como galletas, ¿no? Entonces, es una situación muy lamentable. Ojalá y también se vea la responsabilidad que muchos de estos que firmaron los papeles, que dieron la aprobación, naturalmente tienen responsabilidad de estas cosas. Claro, y eso fue hace más de 20 y pico de años, ¿no? Fíjate que la gran mayoría de los edificios de Misión Vivienda en Vargas se derrumbaron todos casi en su totalidad, que no fueron grandes infraestructuras, pero casi todos se derrumbaron. Edificios también construidos por constructores privados también se derrumbaron, entonces ahí hay que hacer Vale la una pena un estudio investigación. profundo de estas situaciones. Exacto. Y, por supuesto, aceptar la cooperación internacional en ingeniería, en arquitectura, de las personas que han vivido terremotos de esta magnitud o más, como en Japón, el terremoto de Kobe en 1995. Ya Venezuela tiene dos grandes experiencias en dos grandes terremotos los últimos 59 años. El terremoto de Caracas del 67 y el terremoto de Cariaco en 1995, donde se sacó una gran experiencia por la cooperación internacional que se dio en aquella época. Fíjate, Julio César, que en el año 67, después del terremoto de Caracas, en el año 67, se creó Funvisis, porque antes no había un organismo nacional que justamente pudiera medir la magnitud y profundidad de los diferentes terremotos, ¿no? Entonces, es muy importante ahorita que haya un gran criterio de amplitud para coordinar y manejar transparentemente toda la gran cooperación internacional que nos va a llegar. Ahora, tú que eres profesor en universidades privadas, ¿tienes noticias de los calendarios, de los exámenes, de las graduaciones? Bueno, la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Santa María, aparentemente la semana que viene van a empezar paulatinamente actividades. Nosotros en la Escuela de Estudios Internacionales estábamos ya culminado el semestre, estábamos por examinar las tesis de los que están en 10º semestre, que tenían que elaborar un trabajo de grado para culminar y graduarse efectivamente. El trabajo de grado, el acto de grado iba a ser a mediados de julio. Ese acto de grado yo me imagino que se prorrogará hacia finales del mes de julio. Ahora, ya para terminar, los desastres están inmanentes al ser humano. Sí. Vivimos en un mundo donde hay miles de riesgos. Hay que trabajar, la universidad puede aportar mucho en eso y los intelectuales en estudios, formación, criterios técnicos, perspectivas sólidas, no apurarse con reconstrucciones inmediatas, sino ver la solidez del planteamiento, ¿no? Sí, fíjate que la vicerrectora, la doctora Garcés, dijo que los ingenieros, los estudiosos de suelo, decían que era probable en un tiempo que hubiese un gran terremoto en esta zona, porque nosotros estamos en un área donde hay dos grandes fallas, Claro. La falla de Boconó y la falla de San Sebastián. Y Caracas es una Y zona dos placas sísmica. también. Entonces, es Caribe una y zona donde se Sudamérica. mueven las placas tectónicas Claro. con mucha facilidad. Entonces, hay que oír justamente ahorita a los especialistas, dejarse oír por los especialistas y trabajar coordinadamente con la cooperación internacional que vamos a recibir. Y esto va a ser un proceso de mediano y largo alcance para reconstruir no solamente las áreas de Caracas, sino el estado de La Guaira. Bueno, muchas gracias, profesor. Siempre es agradable tener a Jesús Macei con nosotros. Además, es bueno que escriba sobre esto, que tú escribes siempre junto conmigo y con otros en el Universal. Yo precisamente ya escribía sobre fútbol y terremoto porque son características humanas. El ser humano tiene que seguir la vida y el fútbol es una disciplina muy seria. Ojalá que cuando construyamos veamos lo que son la preparación, la formación
y la seriedad con que debe hacerse las cosas. Ciertamente, es así, mi querido embajador. Yo quiero puntualizar dos ideas. En el Fondo Humanitario de Reconstrucción que se crea para acometer las obras, tiene que haber un gran criterio de amplitud, de dejarse oír por los técnicos que saben en materiales, en suelo, ingenieros, arquitectos, geólogos, y con un gran criterio de amplitud. Ahorita no se puede caer en la politiquería Sí, barata. nadie. Utilizarlo en beneficio del país, la solidaridad es universal y afortunadamente el mundo ha respondido muy bien a Venezuela. Así que muchas gracias y seguimos ya en Gracias otra a ti. perspectiva, que es la perspectiva teológica. Hablaremos con un sacerdote porque también tiene mucho que decir la religión en estos casos. Ya regresamos. Gracias, buenas tardes.